Saludos jóvenes. Continuamos entonces trabajando con la distancia sobre la recta de los números reales. Estamos diciendo que ¿cuál es la distancia entre dos puntos en la recta real? Bueno, pues para ello nosotros vamos a representar primero nuestra recta real y vamos a marcar dos puntos. Digamos que aquí tengo el punto A y digamos que aquí tengo el punto B. La distancia que va desde el punto A hasta el punto B, esa distancia es lo que nosotros vamos a calcular. La vamos a representar con la letra D, que en algunos casos nos ponen longitud, pero es lo mismo que la distancia. Y otra cosa que vamos a calcular aquí va a ser el punto medio, que lo vamos a poner así, P sub M, para hablar de punto medio, que en algunos casos el punto medio nos lo simbolizan como X sub M, para decir X medio. Vamos a ver entonces que para ello necesitamos las siguientes ecuaciones. Número 1. La distancia desde el punto A hasta el punto B es simplemente el valor absoluto de la diferencia de nuestros dos puntos, de nuestros dos valores. Recordar que simplemente vamos a tener esa distancia sería restar esos dos valores y lo que nos dé, entonces aplicamos el valor absoluto como en el video anterior, que es lo mismo que decir el valor absoluto de B menos A, porque la distancia de A hasta B es la misma que de B hasta A. O sea, el orden en que usted lo reste no importa, porque no va a dar la misma cantidad cuando se les traiga el valor absoluto. También vamos a buscar el punto medio. El punto medio no es más que la semisuma de los extremos de los dos valores dados. En este caso aquí vamos a tener A más B y lo vamos a dividir entre 2. Siempre entre 2, porque es parte de la fórmula. Simplemente lo que estamos diciendo es, súmame mis dos extremos, mis dos valores, divídelo entre 2 y donde esté ese valor, ese será el punto medio. Recuerden que esta distancia tiene unas unidades. La distancia tiene unas unidades. O sea, nosotros podemos tener la distancia centímetro, metro, pie, kilómetro. Todo va a depender del contexto. Pulgada, del contexto del problema, etc. Por lo regular, nosotros manejamos centímetro. Aquí, centímetro, porque ustedes en su cuaderno manejan mucho el centímetro con la regla. Vamos a hacer un ejemplo que nos permita a nosotros trabajar con esta cantidad. Por ejemplo, dado A menos 3 y B menos 5 positivo, calcular. Primero vamos a calcular punto medio. Punto medio no, distancia antes que todo. Distancia B, punto medio. Y vamos a hacer la gráfica sobre la recta real. Hagamos entonces nuestro primer ejercicio, que sería calculando la distancia. Vamos a ver. El primero sería que la distancia va a ser igual a valor absoluto de A menos B. Nosotros podemos tomar cualquiera de las dos fórmulas. Es lo mismo. Esto sería valor absoluto de A, que en este caso es negativo 3, menos B, que en este caso es 5. Cuidado aquí, miren que el número 3 es negativo. Este sería negativo, este menos 3. Esto es negativo. El 5 es positivo, pero con el menos de la fórmula, aquí el 5 quedó negativo. Eso significa que aquí vamos a tener que la distancia sería valor absoluto de menos 3 menos 5, eso daría menos 8. Y ya sabemos que el valor absoluto de menos 8 es 8 positivo. ¿Qué significa esto? Que la distancia es igual a 8 centímetros. O bien 8 unidades, si no tenemos una unidad específica. Le ponemos centímetros porque en su cuaderno usted va a manejar centímetros. Segunda parte, o B. Vamos a ver el punto medio. El punto medio ya sabemos que es la suma de A más B entre 2. ¿Quién es A? A en este caso es negativo 3. Más B, que en este caso es 5. Y lo dividimos entre 2.
Eso significa entonces que aquí vamos a tener menos 3 más 5, ya sabemos que se restan y daría 2 positivo entre 2. Por lo tanto, mi punto medio es 1. Ese 1 no tiene unidades porque es una posición sobre la recta. Y eso lo vamos a ver ahora cuando hagamos nuestra gráfica. Vamos a ver la parte C, que sería en este caso hacer la gráfica. Entonces aquí vamos a ver gráfica. Trazamos la recta real. Vamos a trazar una recta. Aquí vamos a trazar nuestra recta y vamos a colocar. Aquí tengo el origen. Recordad que los valores son A negativo 3 y B 5. Eso significa que aquí yo voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, etc. Aquí estaría en la posición 5 el valor de B. Y el valor de A, entonces aquí tendríamos negativo 1, negativo 2, negativo 3, etc. Aquí vamos a tener en esta posición el valor de A. La distancia que va desde A hasta B, esa distancia es la que nosotros hemos calculado en 8 centímetros. Nosotros lo podemos contar perfectamente y vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 centímetros. Esa es la distancia. Seguimos entonces identificando quién es el punto medio. Y dijimos que el punto medio era aquí, en la posición 1. Eso significa que el punto medio es igual a 1. Aquí está mi punto medio. Esa es la posición número 1. Vemos que queda en el punto medio porque justamente a la derecha 1, 2, 3, 4 unidades y a la izquierda 1, 2, 3, 4 unidades para completar las 8 unidades. Y así graficamos sobre la recta real 2 puntos, calculamos la distancia y calculamos su punto medio. En este caso los puntos fueron menos 3 y 5. Aquí tendríamos entonces el cálculo de la distancia del punto medio. Acá distancia y punto medio. Y acá tendríamos la gráfica. Continuamos en